Aquí tienes el guión completo traducido al español con un toque natural de México como pediste, sin rigidez académica y con expresiones que suenan a como hablaríamos en la Ciudad de México o en cualquier colonia donde la gente se cuenta las cosas de corazón. Lo cambié todo, sin dejar ni una palabra en inglés, y le puse ese sabor mexicano que se siente real, sin exagerar. Dicen que lo tengo todo. CEO a los 33. Una empresa que vale más de $500 millones. Un penthouse que da al río Charles con ventanales de piso a techo que enmarcan Boston como si fuera un cuadro que nunca tengo tiempo de ver. Pero nadie sabe que la noche que casi me muero, el hombre que me salvó la vida fue el intendente al que yo misma corrí 3 horas antes. Se llama Marcos Hayes, y esta es la historia de cómo una mujer que levantó imperios se le olvidó lo que era ser persona hasta que un papá soltero con overol azul le volvió a enseñar. 6 de la mañana. El despertador no me despertó porque nunca duermo de verdad. 4 horas 23 minutos, me informó mi Apple Watch con su cruel alegría. 47 correos sin leer brillaban en la oscuridad del cuarto del penthouse. La ciudad todavía estaba pintada de gris allá abajo. Vi a un papá del otro lado de la calle subir a su hija a los hombros. Los dos riéndose de algo que yo no podía oír a través del vidrio triple. Algo me apretó el pecho. Fuerte, rápido, y luego lo aplasté. Tenía junta de consejo en 2 horas. No había tiempo para sentimentalismos. Mi desayuno fue un licuado verde que me tomé parada, scrolleando Slack. La videollamada con el consejo empezó a las 7:15 de la mañana. 12 caritas en cuadritos perfectos. Sofía Richard Donnelly, la inversionista principal, no cree en los buenos días. El IPO sale en 3 meses. Todo depende de cerrar el trato con Horizon Healthcare, $200 millones. Sin margen de error, entendido. Asentí, profesional, fría. Mientras la cara de mi mamá se me aparecía, muriendo en una cama del hospital de condado porque no alcanzaba para la cirugía. Yo tenía 16. Construí Medtech sobre esa promesa, que el dinero nunca más separara entre una persona y la atención que necesitaba. Pero construir la empresa me había convertido exactamente en el tipo de gente que habla de tratos de 200 millones antes del desayuno. Colgaron. Miré otra vez por la ventana. El papá y la niña ya no estaban. Al otro lado de la ciudad, en un estudio en Dorchester donde el radiador hace escándalo y el techo tiene manchas de agua con forma de continentes, Marcos Hayes preparaba el desayuno, huevos revueltos, pan tostado y el inhalador naranja chiquito que cuesta $180 al mes. Papi, dijo Emma con la voz todavía ronca de sueño, sentada en la mesita, abrazando a su conejo de peluche. ¿Por qué no eres doctor como el papá de Sara? Tú eres bien listo. Marcos le puso el plato enfrente. Se le daba a esconder lo que sentía. Papi hace otro tipo de trabajo ahora, mija. Ayudar a que la gente tenga sus oficinas limpias también es importante. Pero tú podrías curar a los enfermos. Por exactamente 5 segundos, Marcos se permitió recordar el peso de los guantes quirúrgicos, el baile perfecto del quirófano, ese instante en que un corazón que él había arreglado volvía a latir firme, fuerte, vivo. Luego Emma tosió, ese tos húmedo que avisa que el asma anda bravo y el recuerdo se hizo pedazos. Tómate tu medicina, Emma Frijol. Ella lo hizo. A los 7 años ya era experta en nebulizadores y rescatadores. Mientras comía, Marcos vio la cuenta encima de la mesa, $540 vencidos. Su cheque de la empresa de limpieza le faltaban 230 para cubrirla. Pero Emma comía, Emma respiraba, eso era lo que importaba. Del otro lado del río, a las 9 de la mañana de la noche, Medtech ocupaba los pisos 26 al 32 de una torre de cristal en el centro de Boston. De noche el edificio estaba casi vacío. Solo el zumbido de los servidores y el brillo azul fantasmal de las pantallas que alguien dejó encendidas. Marcos empujó su carrito de limpieza saliendo del elevador en el piso 28, oficinas ejecutivas. Llevaba 6 meses haciendo esto y ya sabía la rutina. Vaciar los botes de basura, pasar la aspiradora, limpiar las mesas de vidrio que nunca se ensuciaban. Era nadie aquí, invisible, así debía ser. A través de las paredes de cristal vio a la jefa. Sofía Chen estaba en su escritorio, laptop abierta, el celular entre hombro y oreja. A las 9 de la noche seguía impecable, traje sastre, cabello recogido, espalda recta. Hablaba de proyecciones de mercado con esa voz cortante que no admite réplica.
Marcos la había visto antes, claro. Todo el edificio sabía quién era, la CEO que armó un imperio de tecnología médica antes de los 35. La cara de las portadas que decían, el futuro de la medicina, y, cómo la hija de inmigrantes revolucionó la salud. Bajó la cabeza y empezó a vaciar los botes de los cubículos. Entonces el carrito pegó contra la orilla de la mesa de juntas. El balde se volteó, agua jabonosa, sucia, se regó por toda la superficie de cristal, por el piso, por los contratos que tenían el logo de Horizon Healthcare en cada página. ¿Qué hiciste? La voz de Sofía cortó el silencio como navaja. Ya estaba ahí, dejando el celular, rescatando papeles del charco. Lo siento mucho, yo. Marcos agarró trapos del carrito, intentó secar, pero Sofía le quitó los documentos de las manos. Estos contratos valen 200 millones de dólares. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Se detuvo, respiró hondo. Cuando habló otra vez, su voz era más fría y de alguna forma dolía más. Vete, sal de aquí. Marcos retrocedió, dejando el desastre a medias. En el pasillo le vibró el celular. Un mensaje de la enfermera del After School de Emma. Emma tuvo problemas para respirar. Por favor llame. Sus dedos se le entumieron mientras marcaba. El teléfono se le resbaló 2 veces. 10 minutos después, otro mensaje. Número distinto. La empresa de limpieza, señor Hayes, su contrato queda terminado con efecto inmediato. La señora Chen solicitó su remoción del edificio. El mensaje todavía estaba en pantalla cuando sonó otra vez. Señor Hayes, habla del Hospital Infantil de Boston. Su hija está en urgencias. Está estable, pero venga lo antes posible. Marcos corrió. 12:47 de la noche. Sofía seguía en su oficina, sola en todo el piso 28. El nuevo equipo de limpieza ya había pasado. Alguien dejó una notita pidiendo disculpas por el inconveniente de antes. Ella ni la registró. Estaba pensando en Horizon, en la junta de mañana, en las 17 revisiones del contrato que todavía brillaban en su laptop. Entonces sintió la apretada en el pecho. Es estrés, pensó. Se tomó 2 Tylenol en seco y siguió trabajando. A las 12:50 del mediodía la apretada se volvió dolor fuerte, que le bajaba por el brazo izquierdo, la mandíbula. Intentó pararse y las piernas no le respondieron. El piso de mármol vino directo a su cara. Así me muero, pensó con una claridad rara. Sola en mi oficina. Nadie me va a encontrar hasta mañana. Marcos estaba sentado en una silla de plástico del hospital viendo dormir a Emma. El doctor dijo que ya estaba bien. Un ataque fuerte de asma por andar corriendo sin su inhalador cerca. Le pusieron nebulizador. Estaría bien, pero la cuenta del hospital no bajaría de $600 aunque tuviera seguro chafa. Le vibró el celular. Mensaje de Jimmy, otro intendente del turno noche en Medtech. Hermano, alguien se desmayó en el 28. Seguridad llamó al 911 pero hay un accidente en la 93. La ambulancia tarda mínimo 15 minutos. Marcos miró el mensaje. Piso 28. Oficinas ejecutivas. Su piso. Miró a Emma tranquila, respirando. Normalito. La enfermera había dicho que ya podían irse a casa. 15 minutos era demasiado. Si era paro cardíaco, el daño cerebral empieza a los 4 minutos. La muerte a los 10. Salió corriendo sin pensarlo 2 veces. Al edificio llegó en 7 minutos pasándose 2 saltos. El guardia de noche lo reconoció, abrió la boca para decirle que ya no podía entrar, pero Marcos ya iba subiendo las escaleras. 28 pisos. Los subió de 3 en 3. Los pulmones le ardían, las piernas le temblaban. La puerta de emergencia del 28 estaba cerrada con llave. Agarró el extinguidor de la pared, le dio un madrazo al vidrio y entró. El piso estaba oscuro, salvo una oficina al fondo. La de esquina, paredes de cristal. Adentro, Sofía Chen tirada en el suelo, la piel gris, los labios morados. Marcos se hincó junto a ella, 2 dedos en la carótida. Sin pulso. Pegó la oreja al pecho. Sin respiración. 7 años se le borraron de un jalón. 7 años cargando trapeador en vez de bisturí. 7 años siendo invisible. El doctor Marcos Hayes había estudiado 4 años medicina en Harvard, 5 de residencia, 6 como cirujano cardíaco titular, 343 cirugías de corazón abierto, y no iba a dejar que esta mujer se muriera. Llama al 911 otra vez, le gritó al guardia que lo había seguido.
Mujer de unos 33 años en paro cardiorrespiratorio total. Sin pulso, sin respiración. Piso 28, esquina noreste. Juntó las manos sobre el esternón de Sofía, 30 compresiones, fuertes y rápidas, 120 por minuto. El ritmo de Staying Alive. La canción que todos los instructores de RCP usan porque la ironía es cabrona. El guardia regresó corriendo con el DEA de la pared. Marcos le abrió la blusa a Sofía de un jalón, los botones volaron por todo el mármol, y pegó las palas, una arriba a la derecha, otra abajo a la izquierda. Analizando ritmo. No toque a la paciente. Marcos levantó las manos. Esperó. Cada segundo duró una eternidad. Descarga recomendada. Aléjense. Apretó el botón. El cuerpo de Sofía se arqueó como marioneta. Continúen RCP. 30 compresiones. 2 respiraciones. 30 compresiones. 2 respiraciones. Era automático. Memoria muscular de una vida que ya no debía tener. Vamos, vamos, tú no te me mueres hoy. Hoy no. 4 minutos de RCP. Otra descarga. 2 minutos más. Entonces Sofía jadeó. Se arqueó. Abrió los ojos perdidos, asustados. Marcos buscó pulso. Rápido pero ahí. Ritmo sinusal. Señora, tranquila, ya está aquí. Respire. Ya viene la ambulancia. Sofía intentó hablar. Solo salió un graznido. No hable. Respire. Tuvo un infarto. Está estable pero necesita hospital. El guardia lo miraba como si hubiera visto al mismísimo Cristo bajar de la cruz. ¿Tú, cómo? Marcos no contestó. A lo lejos ya se oían las sirenas acercándose por fin. Sofía despertó en una cama de hospital 2 días después. El doctor le dijo que había sido un infarto agudo de miocardio por genética más estrés brutal. Que si no le hubieran hecho RCP inmediato, estaría muerta o con daño cerebral irreversible. ¿Quién me salvó? La enfermera checó la hoja. Según el reporte, un intendente, Marcos Hayes. El nombre no le dijo nada 5 segundos. Luego le pegó como tren. El agua derramada, los contratos arruinados, su voz helada, vete. El hombre al que despedí, susurró Sofía. Parece que rompió una puerta cerrada para llegar hasta usted. En el vídeo de seguridad se ve que subió corriendo 28 pisos. La enfermera sonrió. Tiene mucha suerte. Suerte. Sofía repitió la palabra en su cabeza. Ella había pasado 17 años fabricando su propia suerte, convirtiendo pobreza y dolor en poder y lana. La suerte era algo que ella construía. Pero que la salvara alguien a quien había tratado como menos que persona, eso no era suerte. Era gracia que no merecía. Contrató un investigador privado. $5.000, 72 horas. El expediente llegó a su tableta todavía en el hospital. Lo leyó 3 veces, segura de que había un error. Marcos James Hayes, M.D. Harvard Medicine. Residencia en cirugía cardíaca en Mass General, 343 cirugías de corazón. 97,2% de éxito. 2 artículos en el New England Journal of Medicine. Nominado al Ellis Island Medal of Honor. Licencia suspendida en 2022. El siguiente párrafo le enfrió las manos. 12 de agosto de 2022. Durante un reemplazo de válvula de emergencia, la paciente Rachel Marie Hayes, esposa del Dr. Hayes, presentó complicaciones. El cirujano titular, Dr. Richard Walsh, decidió seguir aunque había señales de inestabilidad cardíaca. La paciente falleció en mesa. La investigación interna concluyó que el Dr. Hayes falló en abogar adecuadamente por su paciente. Licencia suspendida. El Dr. Hayes no peleó el caso y entregó voluntariamente su licencia 6 meses después. Nota adicional: no pudo pagar abogado para apelar. Dr. Richard Walsh sigue practicando en MGH y ahora es asesor médico senior de Horizon Healthcare. Sofía leyó la última línea 4 veces. Richard Walsh, Horizon Healthcare, la empresa con la que estaba a punto de firmar $200 millones. Buscó el contrato en su tableta. Ahí estaba, en el apéndice, Consejo Médico Asesor. Dr. Richard Walsh, consultor cardíaco principal. Como no lo había visto. Porque estabas tan ciega por cerrar el maldito trato, le contestó una voz en su cabeza. La cara de su mamá volvió, muriendo porque el hospital priorizó la lana sobre la vida. Y ahora ella estaba a punto de darle $200 millones a una empresa que protegía a doctores como Walsh.
Sofía se paró frente a un edificio en Dorchester que parecía que se había rendido en los 90. Pintura descarapelada, escalones rotos, puerta con 3 candados. Tocó, abrió una niña de 7 años con los ojos oscuros de Marcos y un conejo de peluche bajo el brazo. Hola, dijo Emma muy educada. ¿Viene a vender algo? No, el discurso que traía preparado se le deshizo. Vengo porque tu papi me ayudó. Está, papi, gritó Emma hacia adentro. Hay una señora. Marcos apareció en el pasillo angosto. Cuando la reconoció, el golpe fue físico. Se puso adelante de Emma, protector. Señorita Chen, ¿qué hace aquí? Tragó saliva, empezó de nuevo, a darte las gracias. Los doctores me contaron que tú me salvaste la vida. Hice lo que cualquiera hubiera hecho. No, Sofía negó con la cabeza. Hiciste lo que un doctor brillante hubiera hecho. La mandíbula de Marcos se tensó. Ya no soy doctor, sé lo que le pasó a tu esposa. Sé lo de Walsh, sé que te cargaron el muerto por su error. Ya no importa. Claro que importa, la voz de Sofía se quebró. Perdiste todo, tu carrera, tu licencia, a tu esposa, y aún así subiste 28 pisos corriendo para salvar a la mujer que te corrió. ¿Por qué? Marcos la miró un rato largo. Cuando habló, fue bajito. Porque no pude salvar a Rachel. Porque estuve en ese quirófano viendo cómo Walsh tomaba la decisión equivocada y no hice lo suficiente para pararlo. Porque perdí mi licencia por no pelear más duro. Y perdí a mi esposa porque estaba más preocupado por protocolos y jerarquías que por confiar en mi instinto. Hizo una pausa. ¿Y por qué Emma estaba a salvo en el hospital? Porque por una vez pude hacer algo bien. Emma jaló la chamarra de Sofía. Mi papi es superhéroe, salva gente. Sofía se agachó para quedar a la altura de la niña. Tienes toda la razón, lo es. Cuando se paró, Marcos la miraba cansado como si supiera que venía la oferta que no podría aceptar. ¿Y si te digo que puedo ayudarte a recuperar tu licencia? No se puede, el sistema. Tengo 12 abogados en nómina, Dr. Hayes. Yo construí una empresa de $500 millones. Justamente porque no acepto que, el sistema, sea inamovible. Respiró hondo. Y te debo la vida. Déjame intentar. Marcos se quedó callado tanto tiempo que Sofía pensó que diría que no. Entonces Emma se abrazó a su pierna. Por favor, papi, quiero que la gente sepa que eres especial. Marcos miró a su hija, miró a Sofía. ¿Por qué harías esto? Porque hace 17 años mi mamá se murió porque no teníamos para su operación. Construí MedTech para que eso no le volviera a pasar a nadie. Pero me olvidé de que la justicia médica no es solo lana. Es proteger a los que sí cuidan de verdad. La voz de Sofía ya estaba firme. Tú mereces volver a ejercer. Y yo merezco la oportunidad de hacer algo bien por una vez. Emma jaló la mano de Sofía. Se queda a cenar. Papi hace unos espaguetis riquísimos. Marcos y Sofía se miraron por encima de la cabeza de la niña. Algo pasó entre ellos. Frágil pero real. El primer ladrillo de la confianza. Me encantaría, dijo Sofía. La sala de guerra en el despacho de abogados parecía de película gringa, 12 abogados, 4 asistentes, 17 cajas de documentos. Y en el centro, Marcos Hayes con un traje prestado, incómodo. El caso del colegio médico es débil, decía Jennifer Park, la abogada principal. Se basaron solo en el testimonio de Walsh, pero tenemos a 3 enfermeras que estaban en el quirófano y dicen que Walsh ignoró las recomendaciones de Marcos. Tenemos los registros quirúrgicos que prueban que Marcos no era el cirujano titular. Y tenemos, hizo una pausa dramática, 6 casos más donde Walsh cometió errores similares y les echó la culpa a médicos junior. ¿Podemos probarlo?, preguntó Sofía desde la ventana. Con tiempo y lana, sí. Pero, señorita Chen, hay algo que necesita saber. Jennifer deslizó una carpeta. Walsh es el asesor médico senior de Horizon Healthcare. Sofía ya lo sabía, ya se había preparado, pero igual le pegó como balde de agua fría. Si vamos contra Walsh, Horizon se baja del trato casi seguro. Y sin Horizon, el IPO se atrasa, o se cancela. El consejo se va a poner del nabo, dijo Sofía. Al otro lado de la mesa, Marcos se paró. Para. No vale la pena. Señora Chen, ya hizo demasiado. Yo no necesito. Si necesitas, lo cortó Sofía. Y todos los doctores a los que les han hecho lo mismo también. Seguimos adelante. La junta duró 4 horas más.
Al final tenían estrategia: presentar queja formal al colegio médico, notificar a la Procuraduría de Massachusetts, hacer ruido, hacerla pública, hacerla importar. La junta del consejo fue exactamente tan cabrona como Sofía se imaginaba. Estás poniendo en riesgo un trato de 200 millones por un pinche intendente. Donnelly tenía la cara roja en la pantalla. Por un doctor, corrigió Sofía, al que le cargaron el muerto, un señor que ahora asesora a la empresa que supuestamente iba a ser nuestro gran partner. No es nuestro problema. Si lo es, yo creé Medtech para arreglar un sistema de salud roto. Si miro para otro lado cuando veo corrupción, cuando veo a un buen doctor destruido para proteger a uno poderoso, entonces yo soy parte del problema. El IPO saldrá cuando tenga que salir. Pero no con Horizon, no con dinero manchado de sangre. Silencio. Sofía veía cómo se mandaban mensajitos privados, haciendo cuentas. Señorita Chen, dijo Donnelly helado. El consejo pide una votación de emergencia. Moción para solicitar la renuncia de la CEO por acciones perjudiciales al valor accionario. Pausa. ¿Quién está a favor? Sofía contó las manos. 9 de 12. Perdió. La junta terminó. Sofía colgó antes de que dijeran nada más. Esa tarde Marcos la encontró en la azotea del edificio de Medtech. Sofía estaba parada en la orilla, mirando la ciudad que había conquistado y que ahora perdía. No tenías que hacer esto, dijo Marcos bajito. Sí tenía. Tu compañía sobrevivirá o no. Pero yo voy a poder volver a verme al espejo. Se giró hacia él. Mi mamá se murió porque el sistema la falló. Llevo 17 años tratando de arreglar ese sistema y me estaba convirtiendo en el maldito sistema. Tratando a la gente como números. Tú me recordaste qué importa de verdad. No era mi intención. Por eso funcionó. Sofía sonrió, cansada pero de verdad. Emma me preguntó ayer si los superhéroes tienen miedo. Le dije que sí, que ser valiente es hacer lo correcto aunque te estés cagando de miedo. Eso es lo que estás haciendo. Estoy intentando. Se quedaron ahí viendo cómo se iba la luz. Dos personas que lo habían perdido todo y estaban tratando de descifrar qué seguía. El colegio médico aceptó revisar tu caso, dijo Sofía. La audiencia es en 3 semanas. Y si no te reinstalan, apelamos y apelamos hasta que escuchen. Marcos negó con la cabeza como si no lo pudiera creer. ¿Por qué haces todo esto? Porque Emma merece saber que su papá es un héroe. Porque tú mereces operar otra vez. Porque, se le quebró la voz, porque tú me devolviste la vida y yo quiero devolverte la tuya. 2 semanas se sintieron como 2 años. Sofía renunció oficialmente. El consejo nombró un interim. Las acciones de Medtech cayeron 34% en un día. 3 periódicos sacaron nota: la CEO que eligió principios sobre ganancias. La mitad la ponían como santa, la mitad como idiota. Sofía dejó de leerlos. Pasaba los días con Marcos y Emma. Ayudando con la tarea, aprendiendo a hacer los espaguetis que Emma amaba. Sentada en el estudio chiquito de Dorchester que se sentía más casa que su penthouse. Papi dice que estás triste, dijo Emma una tarde, alzando la vista de su dibujo. Estoy bien, mi amor. Dice que perdiste tu trabajo por ayudarnos. Eso no es justo. Sofía se agachó junto a la silla de Emma y vio el dibujo: una familia de 3 palitos tomados de la mano. A veces hacer lo correcto nos cuesta. Pero eso no significa que no valga la pena. Pero estás triste. Un poquito, admitió Sofía. Pero también estoy feliz porque los conocí a ti y a tu papi. Emma lo pensó con esa seriedad de niños de 7 años. Luego le puso un sol enorme y amarillo al dibujo. Listo. Ahora está mejor. La audiencia del colegio médico fue en un salón gris que olía a café viejo y alfombra institucional. Marcos sentado en una mesa con Sofía y los abogados. Del otro lado, el doctor Richard Walsh con traje caro y administradores del hospital. La presidenta, una señora mayor con el cabello como acero, leyó los documentos en silencio lo que parecieron horas. Finalmente habló. Dr. Hayes, este colegio ha revisado la nueva evidencia, incluyendo testimonios del personal presente en el incidente. También revisamos con más detalle el historial del Dr. Walsh. Pausa. Determinamos que la suspensión original fue emitida por error. Su licencia queda reinstalada con efecto inmediato. Las manos de Marcos apretaron la mesa. Sofía le apretó el hombro. Además, continuó la presidenta, remitiremos la conducta del Dr.
Walsh a la Procuraduría para investigación por posible negligencia médica y falsificación de registros. Walsh se paró gritando, sus abogados hablando encima unos de otros, pero el mazo de la presidenta cayó seco. Audiencia concluida. En las escaleras del palacio, Marcos salió al sol de la tarde. Había entrado como intendente, salía como doctor. Emma se le estrelló en las piernas, abrazándolo fuerte. Papi, ya puedes ser doctor otra vez. Sí, Emma Frijol, ya puedo. Vas a salvar gente, voy a intentarlo. Emma miró a Sofía. Mami, Sofía ayudó a que pasara esto. Marcos miró a Sofía por encima de la cabeza de su hija. En ese instante la gratitud se volvió algo más hondo. Sí, dijo bajito. Ella lo hizo. La inauguración del Centro Médico Rachel Hayes fue una mañana de octubre bien bonita. El edificio era precioso, todo luz y cristal, diseñado para que no diera miedo entrar. En el lobby había una foto enorme, Rachel Hayes en bata de enfermera con esa sonrisa que parecía abrazarte aunque fuera foto. Sofía subió al podio frente a 300 personas, doctores, enfermeras, familias a las que ya habían ayudado. Mi mamá se murió cuando yo tenía 16 años porque no teníamos para su operación, empezó. La voz firme, pero esta vez era distinta. Era verdad, construí Medtech para cambiar eso. Pero casi me olvido de lo más importante, que la medicina no es tecnología ni márgenes de ganancia. Es gente, gente como la doctora Rachel Hayes que dio su vida cuidando a los demás. Gente como su esposo, el doctor Marcos Hayes, que nunca dejó de creer que la medicina es para todos, no solo para quien pueda pagarla. Buscó a Marcos en la primera fila con Emma en las piernas. Este centro lo financia la Fundación Rachel Hayes. Aquí nadie se va a quedar sin atención por falta de dinero. Nadie va a ver morir a un ser querido porque no alcanza. Mi mamá merecía más, Rachel merecía más, y vamos a asegurarnos de que ninguna otra familia tenga que pasar por eso. El aplauso fue ensordecedor. Después de los discursos, del corte de listón, de las fotos, Sofía se encontró en el atrio vacío con Marcos y Emma. Tu mamá estaría orgullosa, dijo Sofía en voz baja. Marcos miraba la foto de Rachel. Le hubieras caído bien. Siempre decía que el mundo necesitaba más gente dispuesta a pelear. Aprendí de los mejores. Sofía sonrió. Emma los jaló. Les enseño algo. Los llevó a un rincón donde habían puesto una placa. Obvio, Emma había ayudado con el diseño, había dibujos de crayón laminados junto a la dedicatoria formal. Decía, en memoria de Rachel Hayes, que nos enseñó que sanar empieza con compasión. Y en honor al doctor Marcos Hayes y a la Dra. Sofía Chen, que probaron que hacer lo correcto siempre vale la pena. No soy doctora, dijo Sofía. Tienes doctorado en ingeniería biomédica, señaló Marcos. Y has salvado más vidas con esta fundación que muchos doctores en toda su carrera. Esto lo hicimos juntos. Sí, aceptó Marcos. Juntos. Emma los miró con esa claridad brutal de los niños. Se van a casar. Sofía soltó la carcajada. Marcos se puso rojo. Emma, ¿qué? Papi dice que eres su mejor amiga y te puse en el dibujo de nuestra familia. Entonces pensé, Marcos y Sofía se miraron por encima de su cabeza. En 6 meses habían sido cómplices contra la injusticia, habían construido algo que valía la pena, habían armado una vida que importaba. En algún punto del camino también se habían enamorado, aunque ninguno lo había dicho en voz alta. Tal vez un día, dijo Sofía suave. Si tu papi quiere, quiero, dijo Marcos de inmediato, y luego, dándose cuenta de lo que acababa de admitir, sonrió. Quiero muchísimo. El sol se ponía sobre Boston cuando salieron del centro médico. Medtech había salido a bolsa 3 meses antes. Sin Horizon, con nuevos socios que sí compartían la visión de Sofía, la empresa ahora valía 1,2 millones. Sofía donó la mitad de sus acciones a la Fundación Rachel Hayes. Forbes lo llamó, la decisión ética más cara de la historia de la salud. Sofía lo llamó la mejor decisión de su vida. Se pararon en un parquecito cerca del centro. Emma corrió a los columpios. Marcos y Sofía se sentaron en una banca a verla subir cada vez más alto, sin miedo, riéndose. ¿Te arrepientes?, preguntó Marcos. De haber dejado tanto. No dejé nada, dijo Sofía. Cambié una empresa donde me estaba perdiendo por una vida que sí vale la pena. Cambié estar sola en un penthouse por estar feliz en un estudio que ya nos queda chico a los 3.
Podríamos buscar uno más grande. Podríamos. Sofía se recargó en su hombro. Pero me gusta estar pegaditos. Emma gritó desde los columpios. Miren qué alto. Estoy volando. Los dos la vieron. La niña de 7 años que había perdido a su mamá pero había ganado una familia. Esta niña que creía que su papá era superhéroe porque lo era. ¿Sabes qué me dijo Emma la semana pasada? Dijo Marcos. Que está contenta de que su mamita Rachel te mandó con nosotros. Que a veces los ángeles trabajan en oficinas. A Sofía se le llenaron los ojos de lágrimas. No las escondió. Tu esposa sí me mandó, en cierto modo. Me salvó antes de que yo supiera que necesitaba que me salvaran. ¿Cómo? Porque te hizo el hombre que eres. Te enseñó que amar es sacrificar. Que tener huevos es hacer lo correcto aunque te cueste todo. Sofía lo miró. Y tú me enseñaste lo mismo. Marcos la besó. Suave, seguro. Promesa de todos los días que venían. Cuando se separaron, Emma estaba parada enfrente con los brazos en jarra. Por fin, llevo siglos esperando que hicieran eso. Se rieron. Emma se subió a la banca entre los dos, cabiendo perfecto en el espacio que le hicieron. Papi, dijo después de un silencio cómodo. Creo que a mamita Rachel le gustaría mamita Sofía. Y todo esto. Marcos los abrazó a las dos. Yo también lo creo, Emma Frijol. Yo también. El centro médico Rachel Hayes ya tiene 3 sedes en Massachusetts. La fundación ha ayudado a más de 2,000 familias. Marcos está en quirófano formando a una nueva generación de cirujanos cardíacos, enseñándoles no solo técnicas sino ética, cómo pelear por sus pacientes, cómo plantarse ante el poder, cómo recordar que cada persona en la mesa es la mamá, el papá o el hijo de alguien. Sofía lanzó una segunda empresa enfocada en educación médica y reforma ética. Forbes la llama, la CEO que cambió la salud renunciado a ella. Y Emma tiene 9, está sana, feliz, con 2 papás que aprendieron que la cirugía más importante no se hace con bisturí. Se hace con el trabajo lento y cuidadoso de sanar sistemas rotos y armar familias nuevas con los pedazos de sueños hechos mierda. Todavía dibuja. Ahora sus dibujos incluyen una hermanita que viene en camino para la primavera. Me preguntan si me arrepiento de haberle dicho que no a un trato de 200 millones. Les digo que no me alejé de nada. Me acerqué a algo mejor. Me acerqué a un hombre que me enseñó que el poder de verdad no es la lana ni los títulos. Es tener los huevos de hacer lo correcto cuando nadie te ve. Me acerqué a una niña que me recuerda todos los días que el amor es el trabajo más importante que existe. Me acerqué a una vida que vale la pena. A cenas tardías en una cocina chiquita. A ayudar con la tarea. A construir algo que nos va a sobrevivir a todos. Una fundación que dice que toda vida vale. Que toda persona merece atención. Que toda familia merece esperanza. Me llaman la CEO que eligió la justicia sobre la ganancia. Pero la verdad es más sencilla. Yo me estaba muriendo. No solo esa noche en el piso de la oficina, sino todos los días antes. Me estaba muriendo de ambición, de soledad, de creer que éxito era sacrificar todo. Marcos Hayes no solo me salvó la vida con RCP y un DEA. Me salvó mostrándome qué significa vivir de verdad, elegir personas antes que ganancias, compasión antes que conveniencia, amor antes que todo. Y eso, resulta, vale más que todos los billones del mundo. Porque al final no nos miden por los imperios que construimos ni por la lana que juntamos. Nos miden por las vidas que tocamos, las manos que sostenemos, las familias que armamos con valor y segundas oportunidades. Casi me muero aprendiendo esa lección, pero gracias a un intendente con overol azul que se negó a soltarme. Alcancé a vivirla. Fotografía. Marcos en bata quirúrgica, Sofía en ropa normal, Emma en medio. Los 3 sonriendo frente al centro médico Rachel Hayes. La mano de Marcos descansa en la panza embarazada de Sofía. El sol se pone atrás pintando todo de oro.